Imagina huir en tu propio día de boda, vestida de blanco, descalza, corriendo entre el polvo y el silencio de un pueblo olvidado. Eso hizo Isabela. Huyó del altar, de un matrimonio arreglado, de un padre poderoso y cruel, y de un hombre que jamás la amó. Pero lo que nunca imaginó fue encontrarse con Tomás, un camionero solitario que, sin saberlo, cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Desde ese instante, comenzaron una travesía llena de persecuciones, secretos familiares, traiciones y verdades tan dolorosas que podrían costarles la libertad e incluso la vida. ¿Hasta dónde puede llegar una mujer por salvar su dignidad y el futuro de su hijo? ¿Y hasta dónde puede llegar un hombre común por proteger a alguien que apenas conoce? Pero que ya no te pierdas esta historia. Suscribe, porque lo que está por venir no lo olvidarás jamás. El rugido del motor se confundía con los latidos de mi pecho. A esa hora, la carretera estaba casi vacía, solo la cinta interminable de asfalto que parecía tragarse el horizonte y el cielo incendiado en tonos naranjas que anunciaban el inicio de un día más. No había nada distinto en esa mañana, o al menos, eso creía. Durante 20 años había recorrido esas rutas, desde Monterrey hasta Sonora, cruzando desiertos infinitos, pueblos dormidos y estaciones de servicio donde el tiempo se estiraba como chicle. Mi camión era mi casa, mi refugio, mi condena y mi alivio. El traqueteo de las llantas sobre el pavimento era la música que me arrullaba en soledad. No imaginaba que aquella jornada, destinada a ser otra más en la rutina de mi oficio, se transformaría en el punto de quiebre de mi vida. Porque a veces el destino no avisa, solo se planta frente a ti con un gesto tan inesperado que ni la experiencia más curtida logra anticiparlo. El sol despuntaba sobre las montañas del norte de México, tiñendo de fuego el cielo, cuando crucé un pueblo diminuto llamado San Miguel de las Amapolas. Sus calles eran polvorientas, con casas bajas pintadas de blanco, un par de perros dormidos en la sombra y una capilla en ruinas que resistía el paso del tiempo. Fue justo allí, en la entrada de aquella iglesia con cúpula azul, donde la vi. Una figura blanca corría descalza sobre la tierra. El contraste fue tan brutal que mis manos se aferraron instintivamente al volante. El vestido ondeaba como un fantasma al viento, y debajo unos pies heridos se clavaban en el polvo. No era una aparición ni un espejismo provocado por el calor. Era una mujer con un vestido de novia rasgado, el maquillaje deshecho, el peinado convertido en maraña. Su respiración se escuchaba incluso antes de que llegara a mí, entrecortada, desesperada. Giraba la cabeza hacia atrás como si alguien la persiguiera, como si huyera de un peligro invisible. Disminuí la velocidad, incrédulo. No era común encontrar a nadie así en esas carreteras solitarias, y mucho menos a una novia fugitiva. Ella levantó el brazo, agitando la mano con urgencia, como si esa señal fuera lo último que podía salvarla. Frené de golpe. El camión gruñó como un animal cansado y se detuvo levantando una nube de polvo. La mujer llegó hasta mi puerta casi tropezando, jadeante, con la mirada temblorosa y las manos llenas de tierra. Cuando habló, su voz parecía quebrarse con cada sílaba. «Por favor, lléveme. Ahora». Me quedé mudo, sosteniendo el volante como si me anclara a la realidad. La observé con atención. El vestido estaba roto en los bordes, el tul ennegrecido por el polvo del camino. Su rostro, marcado por lágrimas secas, reflejaba una mezcla de terror y valentía. Miré hacia el retrovisor esperando encontrar un grupo enfurecido, algún hombre corriendo tras ella, pero no había nada, ni un alma. El pueblo entero parecía detenido en un silencio sepulcral. «¿Está en peligro?», pregunté al fin, sin saber si debía involucrarme. Ella asintió con la cabeza, los ojos vidriosos suplicando. No hice más preguntas. Mi mano se movió sola hacia la manija de la puerta del copiloto, y la abrí. La mujer subió de un salto, cerrando con fuerza como si temiera que alguien la arrancara de allí en cualquier instante. Encendí el motor de nuevo. El rugido habitual sonó distinto, como si el camión también supiera que transportaba algo más que una carga de herramientas industriales. Avanzamos rumbo al sur. El pueblo quedó atrás, reducido a polvo en el retrovisor. Durante los primeros kilómetros reinó un silencio tenso, casi sagrado. Ella miraba por la ventana con los labios entreabiertos, respirando como si acabara de salir de un incendio. Yo mantenía la vista fija en el camino,
aunque por dentro sentía que algo más me observaba, algo que iba más allá de la lógica. Después de un rato, su voz surgió apenas como un murmullo. «Gracias». Giré la cabeza un instante. «Soy Isabela». «Tomás», respondí sin apartar los ojos del asfalto. Hubo un silencio breve antes de que me atreviera a preguntar. «¿Quieres contarme qué pasó?» Cerró los ojos con fuerza, como si tratara de borrar un recuerdo grabado a fuego. Cuando habló, lo hizo despacio, cada palabra pesando como piedra en un río quieto. Hoy iba a casarme, pero no con alguien que amara. Mi familia lo arregló todo. Un hombre poderoso, rico. Mi padre dice que es lo mejor para nosotros. Yo no podía. No podía vivir una mentira el resto de mi vida. Así que corrí. Corrí sin mirar atrás, y vi su camión. Sus palabras me atravesaron. Había algo en su confesión que removía recuerdos enterrados, decisiones tomadas a la fuerza, silencios impuestos, renuncias disfrazadas de deber. La carretera seguía extendiéndose frente a nosotros, infinita, pero yo sabía que ya nada sería igual. ¿Tienes un lugar a dónde ir?, pregunté. Sacudió la cabeza, abrazándose a sí misma. Solo quiero estar lejos. Lejos de él, de todos. La miré de reojo. Su fragilidad era evidente, pero debajo se adivinaba un fuego obstinado, una voluntad que se negaba a apagarse. Sin pensarlo demasiado, desvié el camión hacia Hermosillo. Era un rodeo largo respecto a mi ruta, pero en ese momento, la carga en el remolque me parecía menos importante que la mujer sentada a mi lado. No nos atrevimos a hablar demasiado. Nos detuvimos en una gasolinera más adelante. Mientras llenaba el tanque, ella permaneció en el asiento, con los brazos cruzados sobre el vientre como quien protege lo único que le queda. Compré 2 cafés y un par de panes dulces. Se los ofrecí en silencio. Ella lo tomó con manos temblorosas y por primera vez sonrió apenas. Fue una sonrisa frágil, rota, pero real. Justo cuando el momento parecía calmarse, sonó un timbre agudo. El celular de Isabela vibró en su bolso. Lo sacó lentamente. Lo miró con una mezcla de temor y rabia, y lo apagó sin leer el mensaje. El gesto fue contundente, como cerrar una puerta con llave. No pregunté nada. Había cosas que no necesitaban explicación. Seguimos la ruta. El cielo se abría con un azul intenso, y la música vieja de mi radio llenaba los silencios. Ella cerró los ojos unos instantes, apoyando la cabeza en el respaldo. Yo me sorprendí observándola de reojo, como si intentara memorizar cada detalle. La curva de sus labios, la fuerza oculta tras la vulnerabilidad. De repente, su voz quebró el silencio. «¿Por qué usted? ¿Por qué me ayudó sin conocerme?». La pregunta me golpeó como un puñetazo inesperado. Tardé unos segundos en responder. «Porque vi sus ojos», dije al fin, y me recordaron lo que es estar atrapado. Ella giró la cabeza. Sus pupilas brillaban húmedas, pero no derramó lágrimas. Solo asintió y volvió a mirar el horizonte, como si mis palabras hubieran desbloqueado algo que llevaba años guardado. Más tarde, paramos en un pequeño pueblo llamado Moctezuma. Entramos en una fonda junto a la gasolinera. Pedimos enchiladas y agua de Jamaica. La dueña, una mujer de cabello canoso recogido en un moño, nos atendió con amabilidad y sin preguntas. Isabela comía despacio, cada bocado acompañado por silencios que parecían masticar también su pasado. Allí me habló de sus sueños truncados. Quería pintar murales, viajar, estudiar arte, pero en mi casa los sueños no valían nada, solo obedecer. Sus palabras se clavaban como cuchillos en mi interior. Le respondí casi sin pensarlo. A veces el coraje no es saber qué hacer, es hacer algo, aunque no sepas cómo va a terminar. Me miró como si nunca hubiera escuchado algo parecido, y en su mirada vi una chispa nueva, pequeña pero viva. La carretera nos esperaba otra vez. El sol ya estaba en lo alto cuando retomamos el viaje. Puse canciones viejas de los 70, melodías de caminos y cambios. Ella cerró los ojos, dejando que la música arrullara sus pensamientos. Pero la calma duró poco. Un coche negro apareció en el retrovisor. Se mantenía a una distancia prudente, pero constante. Mi estómago se encogió. Aceleré un poco. El coche hizo lo mismo. ¿Es él?, preguntó Isabela, tensa. No lo sé. Giré en una desviación hacia un camino rural que conocía. El terreno era de terracería, irregular, pero era más fácil desaparecer allí.
El coche negro siguió derecho. Ambos soltamos el aire contenido, pero el mensaje era claro. La persecución había comenzado. Decidí llevarnos hacia las montañas, rumbo a Álamos. Conocía una estación abandonada donde podríamos pasar la noche. El sol se escondía entre las cumbres cuando estacioné el camión. Descendimos y nos sentamos sobre una piedra, mirando el cielo que se teñía de rojo intenso. ¿Siempre estás solo en la carretera?, preguntó ella. Sí, desde que mi esposa murió hace 5 años. El camión es mi casa. No dijo nada más. Solo se acercó y apoyó la cabeza en mi hombro. Un gesto simple, pero cargado de una verdad que ninguna palabra podía nombrar. Esa noche, bajo el manto estrellado, comprendí que la ruta ya no era la misma, que la vida me había puesto frente a algo más grande que un desvío. Y la pregunta flotó en mi mente, inevitable. ¿Y si esto no era solo una huida? El silencio nos envolvió, pero dentro de mí, todo ardía con una intensidad que jamás había sentido en 20 años de carretera. La oscuridad había caído por completo sobre la estación abandonada. El silencio de las montañas era tan absoluto que el simple crujido de la leña que encendí en una lámpara de gas parecía un estallido. El aire olía a pino húmedo, a tierra fría y al humo tenue que ascendía en espirales invisibles. Allí, en medio de ese escenario que parecía arrancado de otro tiempo, Isabela y yo descansamos por primera vez desde que nuestros caminos se cruzaron. Ella, con la cabeza recostada en mi hombro, respiraba con una cadencia más serena, aunque la tensión aún se notaba en la rigidez de sus manos entrelazadas sobre su regazo. No hablamos más. La noche tenía un peso sagrado, como si nos obligara a callar. El viento soplaba entre los árboles altos y cada murmullo de las hojas era un recordatorio de que estábamos lejos de todo, escondidos, invisibles por unas horas. Yo permanecí despierto mucho tiempo, observando la silueta de Isabela bajo la luz tibia. Había algo en ella que no encajaba con la imagen de una fugitiva. No era la desesperación lo que predominaba, sino una calma frágil, como la de quien acaba de tomar una decisión irreversible y empieza a comprender su magnitud. A las 5 de la mañana, el canto de los pájaros nos arrancó del sueño ligero. El cielo se teñía de un gris azulado que anunciaba el amanecer. Isabela se desperezó despacio, con un gesto tan humano y cotidiano que, por un instante, la escena parecía normal. Una mujer despertando tras una noche difícil, nada más. Pero en cuanto sus ojos se encontraron con los míos, recordamos de golpe que nada en nuestras vidas era normal. El motor del camión rugió de nuevo, y seguimos avanzando. El camino era de terracería, bordeado de árboles que filtraban la luz naciente. La carretera principal estaba lejos, y eso nos daba cierta seguridad. Conduje durante horas, y aunque el silencio seguía siendo nuestro lenguaje principal, poco a poco las palabras comenzaron a brotar. Isabela miraba por la ventana, siguiendo con la vista las colinas que se abrían como un mar verde interminable. De pronto, habló con voz baja, casi como si se confesara a sí misma. Cuando era niña, soñaba con pintar murales, con llenar paredes enteras de colores, de historias, pero en mi casa, los sueños no valían. Giré un poco la cabeza para verla. Sus labios temblaban, pero sus ojos permanecían firmes. Mi padre decía que el honor estaba antes que cualquier deseo, que la obediencia era el único camino. Yo aprendí a callar. Aprendí a ser la hija que querían, aunque por dentro me ahogaba. El dolor en su voz era tan evidente que sentí un nudo en la garganta. No había manera de aliviarlo con frases hechas. Sin embargo, le respondí con la verdad que llevaba años aprendiendo en la carretera. La vida muchas veces arrincona. A veces el coraje no es tener respuestas, Isabela. Es dar un paso, aunque no sepas hacia dónde lleva. Ella giró el rostro y me miró con una mezcla de sorpresa y alivio, como si nunca antes hubiera escuchado que el miedo también podía ser parte del valor. Continuamos nuestro recorrido hasta llegar a un pueblo más grande que los anteriores. El calor del mediodía se sentía sofocante, y decidí detenernos en una fonda al borde de la carretera. El lugar tenía paredes de adobe, techos bajos y mesas de madera gastada. Una mujer mayor, con el cabello recogido en un moño gris, nos atendió con una sonrisa cansada pero sincera. Pedimos enchiladas y agua de Jamaica. Mientras esperábamos la comida, Isabela jugaba con los bordes de la servilleta, doblándola y desdoblándola en un gesto nervioso. De pronto, levantó la vista. —¿Cree que hice bien?
preguntó con la voz temblorosa. La miré fijamente, sin prisa en contestar. Sus ojos me buscaban como si necesitaran encontrar un juicio, una absolución. No soy quien para decir qué está bien o mal, pero sí sé esto. Si hubieras seguido adelante con ese matrimonio, habrías enterrado tu vida en un cajón, y nadie merece vivir enterrado. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Ella bajó la mirada, y en sus labios apareció un gesto diminuto, apenas una curva, pero suficiente para transformar la atmósfera. Cuando llegó la comida, Isabela comió con una lentitud casi ritual. Cada bocado parecía devolverle un poco de energía, como si la simple acción de alimentarse fuera un recordatorio de que seguía siendo dueña de su cuerpo, de sus decisiones. Al terminar, salimos nuevamente al calor inclemente de la carretera. El sol pegaba con fuerza, y el aire olía a tierra seca. Subimos al camión. Puse la radio y sonó una canción antigua, de esas que hablan de caminos y cambios. Isabela cerró los ojos, apoyando la cabeza en el asiento. No dormía, solo descansaba. Por un momento parecía que el peso de su huida se desvanecía, pero entonces, como un golpe inesperado, vi algo por el retrovisor. Un coche negro. Al principio pensé que era coincidencia, pero el vehículo mantenía la misma distancia, constante, siguiéndonos como una sombra. El sudor me corrió por la espalda. Aceleré. El coche aceleró también. Isabela notó mi tensión. ¿Es él?, preguntó, con la voz apenas audible. No respondí de inmediato. Mis manos se aferraron al volante con más fuerza. No lo sé, pero no pienso averiguarlo aquí. Giré bruscamente hacia un camino rural que conocía. La terracería levantó una nube de polvo tras nosotros. El coche negro siguió de largo perdiéndose en la carretera principal. Solo entonces solté el aire contenido. Isabela también respiró hondo, llevándose una mano al pecho. Creo que debemos cambiar de rumbo, le dije con firmeza. No es seguro seguir así. Conozco una zona en la sierra, cerca de Álamos. Podemos escondernos ahí por un tiempo. Ella me miró. No contestó con palabras, pero su silencio fue una respuesta suficiente. El camino comenzó a inclinarse hacia las montañas. Los árboles se alzaban altos, como columnas de un templo natural. El aire se volvió más fresco, impregnado del aroma de resina. Encontramos una estación abandonada, un edificio solitario cubierto de grafitis y con ventanas rotas. Aparqué el camión y bajamos. El atardecer pintaba el cielo de rojo intenso. Nos sentamos sobre una piedra grande, observando el sol esconderse detrás de las cumbres. El silencio era espeso, pero distinto al de la carretera. Aquí había una calma que invitaba a la introspección. De pronto, Isabela habló. ¿Siempre viajas solo? Sí, desde que mi esposa murió, hace 5 años. Desde entonces, el camión es mi casa y la ruta, mi única compañía. Ella no respondió de inmediato. Bajó la mirada, y luego, en un gesto simple pero lleno de significado, apoyó su cabeza en mi hombro. Fue un contacto suave, apenas un roce, pero en esa proximidad se concentraba más verdad que en cualquier palabra. Yo no dije nada. No hacía falta. El viento soplaba entre los árboles y el cielo comenzaba a poblarse de estrellas. Allí, bajo ese manto inmenso, comprendí que la historia de Isabela no solo había interrumpido mi camino, lo había cambiado para siempre. Me quedé largo rato despierto, viendo cómo la luz de la lámpara iluminaba su rostro cansado. Ella dormía al fin, respirando con tranquilidad, y en ese instante lo supe. Había empezado algo que ya no tenía marcha atrás. El amanecer nos alcanzó con un resplandor suave que se filtraba entre las montañas. El aire era fresco, impregnado del aroma húmedo de los pinos, y por primera vez en días, la carretera no parecía un enemigo sino un refugio. El motor del camión ronroneaba constante, y yo conducía con una serenidad engañosa, porque por dentro sabía que la calma no duraría. Desde el retrovisor, el mundo detrás de nosotros parecía quieto, pero había algo en el pecho que me decía que la tormenta estaba apenas comenzando. Isabela estaba callada a mi lado. Había pasado gran parte de la madrugada en silencio, como si cada kilómetro recorrido fuera también un espacio para ordenar los pensamientos. Pero entonces giró el rostro hacia mí, y en su mirada se encendía un fuego distinto al miedo. Era más profundo, más humano, como si estuviera a punto de derribar el último muro que la mantenía oculta. «Hay algo que no te he dicho», murmuró,
con un tono que me erizó la piel. El corazón me dio un vuelco. Detuve un instante la respiración, esperando. Ella bajó los ojos hacia sus manos, que descansaban juntas sobre el regazo, y respiró hondo antes de soltar la verdad. Cuando escapé, no lo hice sola. Estoy embarazada. Las palabras cayeron como un golpe seco. No fue sorpresa lo que sentí. Fue más bien una descarga que me atravesó entero, como si la ruta bajo mis pies se hubiera abierto de pronto en dos. Giré apenas para verla. No había en su rostro vergüenza ni miedo. Solo una sinceridad desnuda, un peso que llevaba consigo, no como una carga, sino como una promesa inquebrantable. Mi garganta se cerró unos segundos. ¿Él lo sabe?, pregunté con voz grave. No, ni mi padre, ni Hugo, nadie. Lo descubrí hace una semana, y supe que si me casaba, ese niño crecería entre gritos, amenazas y mentiras. No podía permitirlo. El silencio se hizo absoluto. Mis manos permanecían firmes en el volante, pero por dentro, algo se desmoronaba, y al mismo tiempo, algo nuevo se levantaba. Ya no era una fugitiva solamente. Era una madre que huía no solo por ella, sino por un futuro que apenas comenzaba a latir en su vientre. Alargué la mano y la posé sobre la suya. Su piel estaba fría, pero su pulso ardía, vivo, firme. «Hiciste lo correcto», le dije con voz baja pero firme. Ella me miró con los ojos humedecidos. La tensión de días enteros se quebró en esa sola mirada, como si por fin alguien hubiera validado la decisión más difícil de su vida. Seguimos avanzando por caminos secundarios. Las montañas se abrían paso, verdes y majestuosas, y el cielo se desplegaba azul, imponente. Al llegar a un cruce, encontramos una pequeña comunidad rural. Era un lugar que parecía olvidado por el tiempo. Casas de adobe, calles de tierra, gallinas picoteando en los patios. Allí, una mujer mayor nos recibió con un gesto de hospitalidad desarmante. Se llamaba Doña Carmen, y nos ofreció pan recién horneado y café negro, espeso, de esos que despiertan hasta las sombras más dormidas. Isabela se sentó frente a ella y, sin proponérselo, comenzó a hablar. Su voz salió temblorosa, pero poco a poco se fue volviendo firme, como si necesitara confesarse ante esa desconocida. Doña Carmen la escuchaba sin interrumpir, sin juzgar, solo con la paciencia sabia de quien sabe que escuchar puede salvar más que 1000 consejos. Cuando terminó, la anciana le tomó la mano con suavidad y dijo algo que nos acompañaría por mucho tiempo. El alma sabe lo que hace, aunque el cuerpo dude. Las palabras flotaron en el aire como un eco eterno. Yo las guardé dentro de mí, porque sentí que eran una señal, un recordatorio de que lo que hacíamos no era una huida ciega, sino una elección que respondía a algo más profundo. Nos despedimos de aquella mujer y seguimos rumbo a Navojoa. Allí vivía Ernesto, un viejo amigo mío, mecánico de camiones, hombre leal que siempre había sabido mantener la boca cerrada cuando era necesario. Lo encontré en su taller, cubierto de grasa, con la misma mirada franca de siempre. «Hermano», me dijo al verme, «¿qué haces por aquí?». Le conté una versión breve de lo ocurrido, lo suficiente para que entendiera la gravedad del asunto, pero sin detalles que pudieran ponerlo en peligro. Ernesto no preguntó demasiado. Solo me ofreció apoyo y nos dio la llave de una pequeña cabaña en las afueras del pueblo. «Quédense ahí unos días. Nadie los molestará». Aceptamos con gratitud. Aquella noche, por primera vez en semanas, dormimos bajo un techo que no era el del camión. La cabaña era sencilla, paredes de madera, una cama dura, una mesa pequeña, pero para nosotros era un palacio. Mientras Isabela se recostaba, yo me quedé mirando la ventana. El viento movía las cortinas y el canto de los grillos llenaba el aire. En ese silencio íntimo, ella se acercó y se sentó a mi lado. «Siempre soñé con tener un hijo», dijo de pronto, «pero también soñé con un hogar, con una familia, con alguien que me mirara sin miedo ni obligación». La miré y vi reflejado en su deseo algo que yo también había enterrado bajo años de soledad y carreteras interminables. «¿Y si lo construimos?», pregunté, casi sin pensarlo. Ella quedó inmóvil, sorprendida. No me rechazó, tampoco respondió de inmediato, pero en su silencio había algo nuevo, una posibilidad, un milagro discreto, hecho de carne y hueso. Se inclinó hacia mí y me abrazó. Susurró al oído,
con la voz cargada de emoción. Tal vez esta huida era mi única forma de llegar hasta ti. Sentí que el mundo entero se detenía. Esa noche, en la cabaña, no hubo promesas apresuradas ni juramentos vacíos. Hubo algo más fuerte, la rendición a una verdad que, aunque nos resistiéramos, ya estaba allí. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. Ernesto nos traía comida y noticias de la carretera. Yo lo ayudaba en el taller por las mañanas, reparando frenos y motores, mientras Isabela se quedaba en la cabaña. Cocinaba, leía o simplemente caminaba por el pueblo. Parecía florecer. Las mujeres del lugar la recibieron con sonrisas, compartieron recetas y risas, y poco a poco vi cómo su rostro dejaba de estar marcado solo por el miedo. Pero la calma nunca dura mucho. Una tarde, mientras revisaba los frenos de un camión, Ernesto se me acercó con el ceño fruncido. Tenía el celular en la mano. «Tienes que ver esto», me dijo, mostrándome la pantalla. Era un video. En él, el padre de Isabela hablaba frente a la prensa. Vestía un traje oscuro, impecable, y su voz sonaba firme. El titular en la parte inferior decía: «Desaparecida el día de su boda. Familia ofrece recompensa por información». Mi sangre se heló. «Esto está en todos los noticieros del norte», dijo Ernesto en voz baja. «Están moviendo cielo y tierra para encontrarla». Apagué el celular de golpe. La primera reacción fue correr. La segunda, protegerla. Sabía que no podíamos quedarnos allí. El cerco se estaba cerrando. Esa noche, cuando Isabela me encontró empacando nuestras pocas pertenencias, me miró con los ojos llenos de una tristeza contenida. ¿Pasó algo? Le mostré el video. Su rostro se apagó por un instante, como si una nube oscura cubriera su alma. Pero no lloró, no gritó. Solo respiró hondo y dijo con calma: «Sabía que no iba a ser fácil». Nos despedimos de Ernesto antes del amanecer. Tomamos una ruta antigua que él nos indicó, una carretera olvidada por los mapas modernos, usada solo por agricultores. El camino era estrecho, rodeado de árboles viejos y riachuelos que parecían cantar con el viento. El aire era distinto allí, como si nos protegiera de lo que dejábamos atrás. Isabela estaba pensativa. El silencio entre nosotros era espeso, pero no incómodo. Entonces, de pronto, habló. «Mi madre murió cuando yo tenía 9 años. Ella era diferente a mi padre. Sonreía por cualquier cosa, me enseñaba canciones y cuentos de otros países. Me decía que el corazón no es para obedecer, sino para sentir. Siempre supe que, si hubiera estado viva, me habría ayudado a escapar». Su voz temblaba, pero no se quebraba. Yo la escuchaba en silencio, porque a veces escuchar es el mayor acto de amor. «¿Crees que podamos vivir sin escondernos?», preguntó de pronto. Mi respuesta fue honesta. «No lo sé, pero sé que lo que sentimos no es una mentira, y eso ya es más real que muchas vidas enteras». Nos detuvimos junto a un arroyo. El agua corría limpia, fría, reflejando el cielo despejado. Ella se quitó los zapatos y metió los pies en el agua. De pronto rió, una risa pura, sin miedo. «Está helada», gritó, y yo también reí. Ese instante, tan simple, fue uno de los más verdaderos de mi vida. La felicidad cruda no necesita perfección, y yo lo entendí al verla reír descalza en medio de su fuga. Pero la paz duró poco. Al regresar al camión, un coche estaba estacionado a lo lejos, oscuro, con las ventanas cerradas. Nadie dentro. El corazón me latía con violencia. Isabela lo vio también, y su rostro se tornó pálido. Recogimos nuestras cosas con prisa. El camino se bifurcaba y tomé la izquierda, subiendo hacia un sendero más alto. El coche no nos siguió, pero la amenaza ya era clara. Nos estaban buscando. Esa noche acampamos entre altos pinos. Encendí una fogata pequeña y cocinamos frijoles en una olla de hierro, compartiendo pan duro y café fuerte. Nada lujoso, pero era sustento, era vida. Ella me miró fijamente y preguntó: «Si esto termina mañana, si me atrapan, ¿te arrepentirías de haberme ayudado?». «Jamás», respondí sin dudar. «Ayudarte fue lo primero que hice con el corazón en mucho tiempo». Se inclinó y apoyó su cabeza en mi hombro. Esta vez no había miedo en su gesto, solo entrega. «Gracias», susurró, «por detenerte». La miré y comprendí que ya no huíamos solos.
Ahora huíamos juntos. El sol ascendía lento, iluminando la sierra con un resplandor dorado que atravesaba las copas de los árboles y caía sobre el camino como una lluvia de fuego suave. El aire era más fresco que en la planicie, impregnado de resina y de tierra húmeda. El camión se abría paso entre curvas estrechas, y cada giro parecía alejarnos un poco más del mundo que Isabela había dejado atrás. Sin embargo, ambos sabíamos que la distancia no era garantía. Lo que nos perseguía no estaba solo en los caminos, sino también en los recuerdos, en los miedos, en el eco del apellido que ella cargaba como una sombra imposible de sacudir. Durante un buen trecho ninguno de los dos habló. El silencio era apenas interrumpido por el ronquido del motor y el repiqueteo de las piedras que saltaban bajo las llantas. Yo conducía atento, pero por dentro estaba sumergido en pensamientos densos. El rostro de su padre en la televisión, el coche oscuro acechando en la curva, el peso de la decisión que había tomado al abrirle la puerta del camión. Fue Isabela quien rompió el mutismo. Su voz era baja, como si hablara consigo misma, pero lo suficiente para alcanzarme. Mi madre murió cuando yo tenía 9 años. Giré un poco la cabeza hacia ella. Su mirada estaba fija en el horizonte, en las montañas que parecían elevarse hasta tocar el cielo. Ella era diferente a mi padre, continuó. Sonreía por cualquier cosa, cantaba canciones viejas mientras cocinaba, me inventaba cuentos sobre países que nunca visitó. Siempre decía que el corazón no es para obedecer, sino para sentir. Su voz tembló al pronunciar la última palabra. Se abrazó a sí misma, y por un instante volvió a ser aquella niña que había quedado sola demasiado pronto. Si ella hubiera vivido... Se detuvo, como si la frase le pesara demasiado. Si hubiera vivido, me habría ayudado a escapar. Estoy segura. No supe qué decir. Había una verdad tan honda en esas palabras que cualquier respuesta sonaba pequeña. Apreté el volante con fuerza, deseando poder ofrecerle algo más que silencio. Pero a veces escuchar es lo único que se puede dar, y también lo más necesario. La carretera se inclinaba hacia un valle donde un arroyo serpenteaba entre las piedras. El agua corría limpia, reflejando el cielo despejado. Decidí detenernos allí para estirar las piernas y dejar que el camión descansara un poco. Isabela bajó primero. Se descalzó con movimientos rápidos y metió los pies en el agua. Un sobresalto recorrió su cuerpo, pero enseguida rió. «Está helada», exclamó, y su voz resonó entre las montañas. La risa era cristalina, pura, tan distinta de los sollozos contenidos que la habían acompañado los días anteriores. Era la risa de alguien que, aunque fuera por un instante, lograba olvidar la persecución, el peso del apellido, el miedo al futuro. Me acerqué y me senté sobre una roca. Ella chapoteaba con los pies, y las gotas volaban como diamantes al sol. No pude evitar reír también. Era contagioso, y en ese momento, entre el sonido del agua y su risa, comprendí que la felicidad no siempre llega en grandes gestos. A veces se esconde en lo más simple: un arroyo frío, una risa sincera, un instante robado al miedo. Después de un rato, volvimos al camión. Pero el regreso estuvo marcado por un descubrimiento inquietante. A lo lejos, en una curva del camino, había un coche detenido, oscuro, con las ventanas cerradas, inmóvil como un animal al acecho. No se veía a nadie dentro, pero la sola presencia era suficiente para erizarme la piel. Isabela lo vio también. Su rostro perdió el color. «Nos están buscando», susurró. No lo dudé. Subimos al camión, recogimos lo poco que habíamos bajado y aceleré hacia un sendero secundario que se abría a la izquierda. La carretera se volvía más estrecha y accidentada, pero prefería arriesgar la mecánica que quedarnos al alcance de quienes nos perseguían. El coche no nos siguió, al menos no de inmediato. Sin embargo, la sensación de estar vigilados se quedó adherida al aire, pesada, imposible de sacudir. Condujimos hasta que el sol empezó a caer. Las sombras se alargaban y el cielo se teñía de naranja intenso. Encontramos un claro entre altos pinos y decidí detenernos allí para pasar la noche. Apagué el motor y en medio del silencio repentino, hasta el canto lejano de los grillos parecía un consuelo. Reuní ramas secas y encendí una fogata pequeña. El fuego iluminaba nuestros rostros con destellos anaranjados. Cociné unos frijoles en una olla de hierro
y los acompañamos con pan duro. No era un banquete, pero después de tantas horas de tensión, aquel bocado sabía a gloria. Isabela se sentó frente a mí, con el fuego dibujando destellos en sus ojos. De pronto, preguntó, «¿Qué harás cuando esto acabe?». La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé mirando las llamas, intentando descifrar una respuesta. No lo sé, tal vez seguir conduciendo, pero nunca igual, porque ya cambiaste mi ruta, cambiaste lo que busco. Ella me observó en silencio, y en ese silencio había más palabras de las que podríamos pronunciar. Se inclinó un poco hacia mí. Sus ojos brillaban con la luz del fuego, y en su mirada no había ya terror, sino entrega. Si mañana me atrapan, si todo esto termina, ¿te arrepentirías de haberme ayudado? No dudé. Jamás. Ayudarte fue lo primero que hice con el corazón en mucho tiempo. Sus labios se curvaron en una sonrisa leve, rota pero sincera. Luego se acercó y apoyó la cabeza en mi hombro. Esta vez no fue un gesto de miedo, sino de confianza absoluta. «Gracias», susurró, «por detenerte aquel día». La rodeé con un brazo y permanecimos así, mirando las llamas consumirse poco a poco. El bosque nos envolvía con su silencio, y por primera vez en años sentí que no estaba solo en la ruta. Cuando la noche se hizo más cerrada, apagamos la fogata y nos recostamos sobre unas mantas. Ella se quedó dormida pronto, con la respiración tranquila. Yo permanecí despierto, escuchando el ulular del viento entre los pinos, pensando en todo lo que habíamos dejado atrás y en lo incierto de lo que nos esperaba. Pero una certeza me sostenía. Ya no podía dar marcha atrás. La historia de Isabela se había entrelazado con la mía, y juntos íbamos a enfrentar lo que viniera. Al amanecer, el frío nos despertó. El cielo estaba despejado, y los primeros rayos filtrados entre los árboles parecían anunciar un día decisivo. Guardamos nuestras cosas en silencio, pero en el aire flotaba una tensión invisible, como si la montaña misma nos advirtiera que algo estaba por suceder. Isabela se cubrió el cabello con una bufanda beige, y yo me había afeitado la barba la noche anterior en el río, intentando cambiar un poco mi aspecto. No era mucho, pero cualquier detalle podía ayudarnos a pasar desapercibidos. El camión rugió al arrancar y retomamos el camino de tierra. Cada kilómetro era una conquista, un paso más lejos de su pasado, un paso más cerca de un futuro que aún no tenía forma. Conducimos hasta llegar a un pequeño poblado enclavado en la sierra. Se llamaba Elao, un puñado de casas de adobe, un par de tiendas diminutas y una iglesia con campanario roto. Preguntamos por gasolina y pan. Una anciana nos indicó la casa de un hombre llamado don Cristóbal. Lo encontramos en su patio, un hombre robusto de bigote espeso y mirada desconfiada. Llevaba una escopeta al hombro cuando nos recibió. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó sin rodeos. «Solo dos viajeros», respondí con calma. «Nos dirigimos a Chihuahua». Nos observó en silencio, como si pudiera leer más allá de nuestras palabras. Finalmente, bajó el arma. «Aquí todos tienen algo que esconder, pero mientras no traigan problemas, les vendo lo que necesiten. Pagamos caro por combustible, pan dulce y una garrafa de agua». Isabela le agradeció en voz baja. El hombre la miró con detenimiento y dijo algo que nos dejó helados. «Usted no es de por aquí. Tiene el alma rota, pero también tiene fuego. Cuídese, señorita». No respondimos. Salimos con el corazón apretado, llevando esas palabras como un recordatorio de que, incluso en los rincones más apartados, alguien podía ver más de lo que uno quería mostrar. Avanzamos hasta un valle verde atravesado por un río. Decidimos descansar bajo un árbol frondoso. El agua corría serena, y el canto de los pájaros parecía ofrecer un respiro. Isabela se recostó en el pasto, mirando el cielo con los brazos abiertos, como si quisiera absorber toda la libertad posible. Yo extendí un mapa sobre mis rodillas, revisando rutas alternativas. Fue entonces cuando ella dijo, de pronto, «¿Y si simplemente no volvemos?». Levanté la vista. Ella seguía mirando el cielo sin mover un músculo. «¿A dónde?», pregunté, aunque supe que la pregunta era inútil. «A ningún lugar donde nos esperen con cadenas. A una vida sin pasado». La escuché con atención. Había en su voz un deseo tan profundo que me dolía pensar en lo difícil que sería alcanzarlo. El viento sopló con fuerza, y como si el universo respondiera a sus palabras, lo vimos. Un helicóptero.
Pasó alto, pero lento, como buscando algo o a alguien. Nos agazapamos entre los matorrales, cubriéndonos con ramas. Isabela temblaba. Su mano apretaba la mía con fuerza desesperada. El helicóptero se alejó, pero era suficiente para dejarnos en claro que el cerco se estaba cerrando. «Tenemos que movernos ya», le dije con urgencia. Ella asintió. Arranqué el camión y tomamos una ruta secundaria bordeando las montañas. Esa noche acampamos en un campo de cultivo abandonado. El viento ululaba entre los surcos secos y el frío se filtraba en los huesos. Ninguno de los dos durmió bien. El viento golpeaba las paredes oxidadas del viejo campo de cultivo como si fueran tambores que anunciaban tormenta. La noche era tan oscura que apenas distinguíamos las siluetas de los surcos abandonados. Dormimos poco, entre sobresaltos y murmullos de la montaña, con el miedo trepando por la piel como una sombra imposible de sacudir. Antes de que el sol apareciera, encendí un poco de agua en una olla y preparé café. El humo se elevaba en espirales, impregnando el aire de un aroma áspero, amargo, pero reconfortante. Isabela se acercó con pasos lentos, la bufanda cubriéndole los hombros y los ojos hinchados por la falta de sueño. Se sentó junto a mí, guardando silencio por unos minutos, hasta que sacó algo de su bolso. Era un sobre doblado. «Esto es para ti», dijo con voz baja, entregándomelo sin mirarme. Lo abrí con cautela. Reconocí su letra delicada, temblorosa, escrita a mano en una hoja blanca. El corazón me martillaba en el pecho mientras leía: «Si alguna vez me atrapan, si alguna vez te ves obligado a seguir sin mí, no dejes de vivir, no dejes de creer. Porque aunque el mundo nos separe, tú fuiste el único lugar donde alguna vez fui libre, el único hogar verdadero. Te amo, y eso no lo cambiará ningún final». La hoja temblaba en mis manos. Mis ojos se nublaron, incapaces de contener el golpe de esa verdad. Ella me observaba en silencio, con la respiración contenida. Entonces la abracé con fuerza, apretándola contra mí como si de ese gesto dependiera nuestra salvación. No dije nada. No podía. No aún. Horas después, retomamos el camino. El camión avanzaba con lentitud por senderos irregulares, cubiertos de raíces y piedras. Dejamos atrás el cultivo abandonado y seguimos a pie por un sendero escarpado que llevaba hacia el norte. El terreno era duro, arroyos que cruzar, piedras que resbalaban, raíces que atrapaban los tobillos. Cada paso era una lucha entre el cansancio del cuerpo y la urgencia del miedo. Cuando el sol comenzaba a caer, escuchamos voces. Nos escondimos tras unas rocas. 2 hombres uniformados pasaron a pocos metros. Sus botas aplastaban ramas secas y en sus manos llevaban fotografías. Una de ellas, claramente visible bajo la luz del atardecer, era el rostro de Isabela. «Está aquí, lo sé», dijo uno de ellos. «Sigamos por el lado del río». Esperamos hasta que se perdieron entre los árboles. El silencio volvió, pero con él llegó una certeza abrumadora. La red se cerraba. Nos refugiamos en una cueva natural esa noche. El aire era frío y húmedo, y el eco de nuestras respiraciones llenaba el espacio. Isabela se acurrucó junto a mí, temblando. Su voz salió apenas como un murmullo, cargada de vulnerabilidad. «¿Crees que Dios escucha a quienes huyen?». Me quedé mirando la oscuridad por unos segundos antes de responder. «Creo que Dios escucha a los valientes. Y tú, Isa, eres la mujer más valiente que he conocido». Ella cerró los ojos, como si necesitara esas palabras para dormir. Yo, en cambio, me quedé despierto, con la decisión madurando en mi interior. No podíamos seguir ocultándonos. Necesitábamos una salida, una forma de enfrentar el mundo sin perder lo que habíamos encontrado. El amanecer llegó sin gloria, pesado, como si el cielo supiera lo que estaba por ocurrir. Encendí un pequeño fuego con ramas secas y preparé café otra vez. Cuando Isabela despertó, me sorprendió con una sonrisa distinta. No era alegría, sino resolución. «Tengo una idea», me dijo con determinación, «pero necesito que confíes en mí». Sacó de su mochila una libreta negra. Estaba llena de notas, fechas, nombres, rutas. Había estado escribiendo en secreto durante los últimos días. «Aquí hay una dirección. Es de una periodista que conocí hace años. Mi padre intentó silenciar a una mujer que denunció corrupción. Ella no se dejó intimidar. Publicó todo. Desde entonces la admiro.
Se llama Catalina Ríos. Vive en Hermosillo. La miré con cautela. ¿Quieres que vayamos con ella? Quiero que escuche mi historia. Que el mundo sepa quién soy. ¿Qué me hicieron? Que no soy una fugitiva, sino alguien que huyó porque no le dejaron opción. Su idea era la más peligrosa hasta ahora, pero también la más valiente. No era esconderse. Era hablar. Si hablamos con ella, ¿qué pasa después? Pregunté. No lo sé. Tal vez me atrapen. Tal vez me ignoren. Pero prefiero ser capturada diciendo mi verdad que seguir viviendo escondida con miedo. Me quedé en silencio. Y luego asentí. Porque entendí que lo que la movía no era venganza, sino dignidad. Y eso, en su voz, sonaba inquebrantable. Esa noche dejamos el bosque y caminamos hasta una carretera secundaria. Allí esperamos, ocultos entre arbustos, hasta que una camioneta oxidada apareció. Le hice señas al conductor. Se detuvo. Era un hombre joven, sombrero de paja, mirada honesta. Bajó la ventanilla. ¿A dónde van? A Hermosillo. ¿Puede acercarnos? Nos observó unos segundos antes de asentir. Suban. Pero si alguien pregunta, son mis primos del sur. Así, nos convertimos en pasajeros de la bondad de un desconocido. El hombre se llamaba Manuel. Trabajaba en construcción y regresaba de visitar a su madre enferma. Apenas hablamos en el trayecto, pero su silencio era solidario, como si entendiera sin necesidad de preguntar. Al amanecer, Hermosillo se desplegó ante nosotros. Ruido, gente, caos, un contraste brutal con la montaña. Nos bajamos en una calle estrecha, con tiendas abriendo y vendedores acomodando mercancía. La dirección que Isabela tenía estaba a unas cuadras. Caminamos hasta un edificio gris, pequeño, sin ostentación. En la puerta del segundo piso se leía «Periodismo independiente y sin censura». Isabela respiró hondo y tocó la puerta con los nudillos. Se escucharon pasos y luego el clic de una cerradura. La mujer que abrió tenía el cabello rizado, gafas grandes y una mirada afilada como cuchilla. No parecía sorprendida. «Isabela Serrano». Isabela asintió. «Pasa». Entramos en una oficina diminuta, abarrotada de papeles, recortes de periódico pegados en las paredes, libros apilados en cada rincón. Catalina Ríos se recostó en su silla, evaluándonos con la calma de alguien acostumbrado a escuchar historias imposibles. «Sé quién eres», dijo sin rodeos, «y sé quién es tu padre. ¿Por qué viniste aquí?» Isabela se adelantó un paso. Su voz sonó firme, sin titubeos. «Porque quiero contarle todo, sin filtros, sin miedo». Catalina señaló una grabadora sobre la mesa. «Cuando estés lista». Isabela se sentó y comenzó a hablar. Su infancia marcada por órdenes y silencios, la muerte de su madre y el control férreo de su padre. El matrimonio arreglado con Hugo, un hombre que nunca fue elección, sino transacción. La fuga en pleno día de boda. El vestido roto, los pies descalzos, el camión en la carretera y la libertad inesperada que encontró en un extraño que decidió detenerse. Habló durante horas. Catalina no la interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba y tomaba notas, como si cada palabra fuera un fragmento de verdad que debía ser guardado con cuidado. Cuando terminó, el silencio pesó como plomo en la habitación. Catalina apagó la grabadora. «Esto va a generar ruido, dijo. «Mucho, pero no puedo prometerte protección». Isabela levantó la barbilla. «No la estoy pidiendo. Solo quiero que la verdad viva en algún lugar». Catalina asintió despacio. «Publicaré esto, pero te aconsejo que desaparezcas unos días. Cuando se haga público, vendrán por ti. Pero también vendrán otros, los que aún creen en la justicia». Salimos de la oficina cuando el sol ya estaba alto. El bullicio de Hermosillo parecía un mundo ajeno, indiferente a lo que acababa de ocurrir. Caminamos sin rumbo, tomados de la mano. Isabela apretaba la mía con fuerza. «Lo hice», dijo en voz baja. «Sí, hablaste, pero aún no hemos terminado». Tenía razón. Lo que había comenzado como una huida desesperada estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. Una batalla por la verdad. El calor de Hermosillo nos envolvía como una sábana áspera, pegajosa, difícil de respirar. El sol caía a plomo sobre el asfalto y las calles hervían de vida. Vendedores gritando, autobuses rechinando al frenar, radios encendidos con corridos.
el bullicio imparable de una ciudad que no sabía, ni le importaba, que en ese mismo instante dos fugitivos caminaban entre la multitud intentando pasar desapercibidos. Isabela llevaba la bufanda cubriendo parte del rostro y gafas oscuras que habíamos comprado en un puesto callejero. Yo, con la gorra calada hasta las cejas, trataba de aparentar la tranquilidad que no tenía. Cada paso era un ejercicio de autocontrol. Sentía que en cualquier esquina aparecería el rostro de su padre en carteles de búsqueda, o que alguien reconocería su silueta. Nos detuvimos en una cafetería pequeña y discreta, con mesas de metal y ventiladores colgando del techo. El lugar olía a pan dulce recién horneado y a café fuerte. Pedimos lo justo, 2 tazas y un par de conchas. Nos sentamos en el rincón más apartado, cerca de una ventana empañada por el calor. Isabela mantenía la mirada fija en el exterior. Sus dedos jugaban con la cuchara, removiendo una y otra vez el café ya frío. Sabía lo que pensaba. Catalina, la periodista, había prometido publicar su historia, y en cuanto lo hiciera, el silencio que aún nos protegía se rompería como cristal. ¿Tienes miedo?, le pregunté al fin, en voz baja. Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta directa, pero no esquivó la verdad. Sí, mucho, pero también tengo algo que no había tenido nunca. Esperanza. La observé en silencio. El brillo de sus ojos no era ingenuidad, era la chispa de alguien que, aun sabiendo el precio, había elegido levantarse. Salimos de la cafetería y caminamos hasta la terminal de autobuses. El bullicio era mayor allí. Viajeros cargando maletas, vendedores ambulantes ofreciendo refrescos, el aroma a fritanga mezclándose con el humo de los motores. Compramos boletos hacia Nogales, aunque no teníamos intención de llegar hasta la frontera. Era solo un movimiento para despistar, una huida dentro de otra huida. El autobús partió con el cielo teñido de rojo. Nos sentamos al fondo, entre el ruido de conversaciones ajenas y el traqueteo del motor. Isabela apoyó la cabeza en mi hombro, y en medio de ese caos encontró un instante de calma. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar en Catalina, en el momento exacto en que encendiera su computadora y liberara la verdad al mundo. Llegamos de madrugada a un pueblo intermedio y descendimos allí, mezclándonos con los pocos pasajeros que quedaban. El aire era más frío y las calles estaban casi desiertas. Encontramos una pensión humilde, con paredes descascaradas y un letrero de neón parpadeante que anunciaba habitaciones disponibles. El encargado, un hombre adormilado con camisa abierta y un cigarro apagado en la comisura de los labios, nos entregó una llave sin hacer preguntas. La habitación era mínima, una cama dura, una mesa con una lámpara coja y una ventana cubierta por cortinas raídas. El colchón olía a humedad, pero para nosotros era un refugio. Dejamos las mochilas en el suelo y nos desplomamos sobre la cama, exhaustos. No dormimos enseguida. El silencio de la madrugada se llenaba con nuestros pensamientos. Ella me miró fijamente y susurró: «Si mañana todo estalla, ¿qué harás?» «Estar contigo», respondí sin dudar. Sonrió apenas, con tristeza y gratitud mezcladas, y se acurrucó a mi lado. Así nos sorprendió el amanecer, abrazados, esperando que el día decidiera por nosotros. La noticia llegó antes de lo que pensábamos. Al mediodía, mientras comíamos tortillas de harina y queso fresco en una fonda cercana, una televisión vieja transmitía un noticiero local. El volumen estaba bajo, pero las imágenes eran claras. El rostro de Isabela llenaba la pantalla. La presentaban no como la novia fugitiva de un matrimonio arreglado, sino como la hija rebelde de una familia poderosa que se había atrevido a hablar. La voz del conductor mencionaba a Catalina Ríos, y detrás de él aparecía el titular: «Testimonio exclusivo. La verdad detrás de la boda Serrano». El tenedor se me cayó de la mano. El golpe metálico resonó como un disparo. Isabela también lo vio. Se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada. La dueña de la fonda, una mujer robusta de delantal floreado, frunció el ceño y nos miró de reojo, como si comparara su rostro con el de la televisión. «Vámonos», dije en voz baja, dejando dinero sobre la mesa. Salimos apresurados, con el corazón martillando en los oídos. La ciudad parecía de pronto más ruidosa, más hostil. Cada mirada en la calle se sentía como una amenaza. Nos refugiamos en la pensión. Cerré las cortinas y apagué la luz.
Isabela se dejó caer en la cama, con las manos cubriéndole el rostro. «Ya no hay vuelta atrás», dijo entre sollozos contenidos. Me arrodillé frente a ella y le tomé las manos. «Eso querías, que el mundo supiera. Y ahora el mundo lo sabe». Asintió, pero el miedo no se disipaba. Era comprensible. La verdad había nacido, sí, pero con ella también la furia de quienes habían perdido el control. Esa noche escuchamos ruidos extraños en la calle, pasos, voces bajas, un coche que permaneció demasiado tiempo estacionado frente a la pensión. No dormimos. Apenas amaneció, recogimos nuestras cosas y salimos por la puerta trasera. Caminamos por callejones hasta alcanzar la carretera, donde logramos que un camionero nos diera aventón hacia el oriente. El hombre se llamaba Aurelio, de piel curtida por el sol y sonrisa franca. Transportaba sacos de maíz hacia un mercado regional. Mientras conversábamos, él encendió la radio. Ahí estaba de nuevo, la voz de Catalina, repitiendo fragmentos de la entrevista. El matrimonio que intentaron imponerme no era un acto de amor, sino de poder, decía Isabela en la grabación. No era un altar, era una cárcel. Aurelio me miró de reojo, curioso. Luego volvió a fijar la vista en la carretera y no dijo nada más. Pero noté cómo bajaba el volumen, como si quisiera protegernos sin admitirlo en voz alta. Nos dejó en un caserío rodeado de sembradíos. Allí compramos pan dulce y fruta. Los niños corrían entre gallinas, ajenos al torbellino que estallaba en el país. En las paredes de una tienda vi el periódico del día, la foto de Isabela en portada, con un titular enorme. La voz que desafió al clan serrano. Ella lo observó con una mezcla de miedo y orgullo. «Ya no soy invisible», murmuró. Esa noche acampamos junto a un río. El agua corría clara y el cielo estaba cubierto de estrellas. Encendí una fogata pequeña y en la luz temblorosa vi cómo Isabela acariciaba su vientre, en un gesto instintivo, casi maternal. «Tengo miedo por él», dijo con un hilo de voz. Me acerqué y la abracé por la espalda. «Ese niño nacerá libre, Isa. Te lo prometo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una emoción indescriptible, mezcla de amor y esperanza. El silencio de la montaña nos envolvió. Dormimos bajo las estrellas, sabiendo que el mundo allá afuera rugía con furia, pero también con la certeza de que la semilla de una nueva vida, de una nueva verdad, ya estaba sembrada. La persecución dejó de ser un rumor y se convirtió en una presencia palpable. No era solo el eco de pasos en la calle o los coches estacionados demasiado tiempo. Era algo más profundo, como un instinto clavado en la piel que te obliga a mirar por encima del hombro a cada momento. Desde que la entrevista salió publicada, Isabela y yo sabíamos que el aire había cambiado. La verdad había despertado, y con ella, la furia de los Serrano. Esa mañana, mientras recogíamos nuestras cosas junto al río, escuchamos motores a lo lejos. No eran los camiones de campesinos, ni las camionetas de los vendedores locales. El rugido era distinto, más pesado, más rápido. Nos miramos sin decir palabra. Apagué la fogata de un manotazo y guardamos lo poco que teníamos en la mochila. Tomamos un sendero entre los árboles, subiendo por la ladera. El aire olía a resina y a humedad. El río quedaba atrás, cada vez más lejano. El sonido de los motores se acercaba, multiplicándose. Ya no era paranoia. Nos estaban cazando. Isabela se aferraba a mi mano. Sus pasos eran rápidos, pero el terreno era hostil. Raíces que atrapaban, piedras sueltas que resbalaban, ramas que arañaban la piel. El sudor me corría por la frente, pero no podía detenerme. Cada crujido detrás de nosotros era una bala invisible a punto de alcanzarnos. De pronto, un disparo, seco, cortante, reventando el aire. La bala impactó contra un árbol, astillando la corteza a pocos metros. Isabela soltó un grito ahogado. La jalé hacia el suelo y rodamos entre hojas secas. El corazón martillaba en mi pecho como si fuera a romperse. ¡Corre!, le grité, y seguimos trepando la montaña. Los hombres estaban cerca, muy cerca. Podía escuchar sus voces, órdenes rápidas, pasos que crujían contra el suelo. «No la dejen escapar. Viva o muerta, tráiganla». El eco de esas palabras me heló la sangre. Subimos hasta alcanzar una vereda estrecha, bordeada por un precipicio. El abismo se abría a nuestra izquierda, profundo,
cubierto de pinos que parecían lanzas apuntando al cielo. Isabela temblaba, pero no dudó. La vi apretar los dientes, como si el miedo se hubiera transformado en una fuerza invisible que la obligaba a seguir. Avanzamos hasta encontrar una vieja cabaña de madera, abandonada, con el techo hundido y las ventanas rotas. Entramos de golpe, cerrando la puerta tras nosotros. El polvo se levantó en una nube que nos hizo toser. Isabela se apoyó contra la pared, jadeando, mientras yo buscaba algo con lo que atrancar la entrada. Encontré un tablón podrido y lo atravesé entre los marcos. No era gran cosa, pero nos daría unos segundos. «Tomás», murmuró ella, con la voz temblorosa, «no quiero que me atrapen». La tomé del rostro con ambas manos. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero también con una determinación feroz. «No lo harán, te lo juro». Afuera se escuchaban pasos, voces. Ellos también habían llegado. El crujido de ramas, el golpe metálico de un arma cargándose. El cerco estaba completo. Entonces, un sonido inesperado, un silbido largo, seguido de 2 palmadas. Los hombres se detuvieron. Silencio. Después, pasos que se alejaban. Isabela y yo nos miramos, confundidos. Abrí un resquicio en la ventana rota. Allí estaba, un anciano de piel curtida, sombrero de palma y bastón de madera. Nos hacía señas para que saliéramos. Desatrancamos la puerta y corrimos hacia él. «Rápido», dijo con voz baja, sin perder tiempo. «Síganme». No preguntamos quién era ni por qué nos ayudaba. Lo seguimos montaña arriba, por un sendero oculto entre arbustos. El anciano caminaba con sorprendente agilidad, a pesar de su edad. Llegamos a una cueva oculta tras una cascada pequeña. El agua caía con un murmullo constante, cubriendo la entrada como un velo. «Aquí no los encontrarán», dijo el viejo, encendiendo una lámpara de aceite que iluminó las paredes húmedas. Isabela se dejó caer en una piedra, agotada. Yo permanecí de pie, desconfiado. «¿Quién es usted?» El anciano me miró con calma. «Me llamo Pascual. Vivo en estas montañas desde hace 20 años. Y sé quiénes los persiguen». El silencio se volvió más pesado. «Ustedes creen que huyen de un hombre», continuó, «pero en realidad huyen de un monstruo con muchos brazos. El apellido Serrano no es solo una familia, es un imperio». Isabela lo miraba con atención, como si cada palabra confirmara lo que ella ya sabía. «Yo trabajé para ellos», confesó Pascual. «Vi cómo destruían a quien se interponía en su camino. Negocios sucios, corrupción, violencia disfrazada de poder. Un día mi hijo se rebeló, habló demasiado, y lo desaparecieron. Desde entonces, decidí esconderme aquí». Sus ojos se llenaron de sombras. «Ayudarlos es lo único que me queda para vengar a mi hijo». Un silencio profundo se apoderó de la cueva. Sentí la respiración de Isabela temblar. Al cabo de un momento, ella se acercó al anciano y tomó su mano. «Gracias», susurró. «No sabe cuánto significa para mí». Pascual asintió con un gesto breve. «No tienen mucho tiempo. Los buscarán por cielo y tierra. Pero hay un paso entre las montañas que solo los viejos conocemos. Los llevará al otro lado, lejos de sus garras». Pasamos la noche en la cueva. El sonido de la cascada era constante, como un arrullo. Encendimos un pequeño fuego, y Pascual nos compartió tortillas duras y frijoles. Comimos en silencio, cada uno atrapado en sus pensamientos. Isabela acariciaba su vientre con un gesto casi automático. Yo lo observaba, comprendiendo que ya no huíamos solo por nosotros, sino por una vida que aún no había visto la luz. A medianoche, mientras Pascual dormía, Isabela se acercó a mí. «Tengo miedo de que nos atrapen antes de que nazca», dijo, apenas un murmullo. La tomé de las manos, y mi voz fue firme, aunque por dentro me devoraba la incertidumbre. «No dejaré que eso pase. Pase lo que pase, ese niño nacerá libre». Ella apoyó la frente contra la mía. Sentí su respiración cálida, su pulso acelerado, y en ese contacto breve se condensó todo. Miedo, amor, esperanza. Cuando amaneció, Pascual nos guió por el sendero secreto. Caminamos durante horas, atravesando rocas, saltando arroyos, subiendo laderas empinadas. El paisaje era imponente. Montañas verdes que parecían infinitas, nubes bajas rozando las cimas, aves rapaces que planeaban en silencio. Al llegar a un claro, Pascual señaló el horizonte.
Más allá de esa línea está la libertad. Pero no confíen demasiado. Los Serrano tienen ojos en todas partes. Nos abrazó brevemente y desapareció entre los árboles, como si nunca hubiera existido. Isabela y yo seguimos caminando, tomados de la mano. Cada paso era una victoria, pero también un recordatorio de que el monstruo que nos perseguía no se rendiría fácilmente. El sol comenzaba a caer cuando encontramos una casa aislada, de paredes blancas y techo de lámina. Una mujer joven salió a nuestro encuentro, con un bebé en brazos. Nos miró con desconfianza, pero al ver el cansancio en nuestros rostros, su expresión se suavizó. «Pueden quedarse esta noche», dijo simplemente. Dormimos en un cuarto pequeño, sobre colchonetas. Afuera, el bebé lloraba intermitente, llenando la casa de un sonido tan frágil que me arrancó un nudo en la garganta. Vi cómo Isabela lo escuchaba con atención, con una ternura que desbordaba. «Así llorará el nuestro», susurró, con una sonrisa leve. La abracé, y en ese instante comprendí que, aunque la persecución continuaba, aunque el peligro estaba más vivo que nunca, lo que nos unía era más fuerte que el miedo. El amanecer en aquella casa perdida en la montaña fue distinto. Había un silencio cargado de presagios, como si incluso los pájaros hubieran decidido guardar sus cantos para no romper el frágil equilibrio de nuestra huida. La mujer que nos recibió, de nombre Teresa, nos había cedido un cuarto con colchonetas y mantas viejas. Su bebé dormía junto a ella, envuelto en telas de colores, y la paz de ese pequeño ser parecía impregnarlo todo con una calma imposible. Isabela despertó antes que yo. La encontré junto a la ventana, observando el horizonte. Sus manos descansaban sobre su vientre con un gesto instintivo, casi protector, y la luz del sol dibujaba un halo dorado alrededor de su silueta. Me acerqué en silencio y la rodeé con los brazos. Ella no se sobresaltó, como si hubiera sentido mi presencia desde antes. «Cada día pesa más», dijo con un murmullo, refiriéndose al hijo que llevaba dentro. «Pero no me quejo. Es lo único que me da fuerzas para seguir». Apoyé la frente contra su hombro y cerré los ojos. Era cierto. Aquel niño se había convertido en nuestro motor, en el faro que nos empujaba a seguir a pesar de todo. Desayunamos pan de maíz y leche caliente que Teresa nos ofreció con generosidad. Mientras comíamos, la mujer nos observaba con una mezcla de ternura y prudencia. No preguntaba demasiado, pero su mirada decía que sabía más de lo que aparentaba. «Las noticias llegan hasta aquí», comentó de pronto, señalando una radio vieja apoyada sobre la repisa. «Todos hablan de la muchacha que desafió a los Serrano». Isabela bajó la vista, incómoda. «No quería convertirme en noticia», respondió. «Solo quería vivir». Teresa le sonrió con suavidad. «A veces vivir ya es una rebelión». Guardamos silencio después de esas palabras. Era imposible no reconocer la verdad en ellas. Al mediodía nos preparamos para continuar el camino. Teresa nos entregó un par de mantas y un poco de comida envuelta en hojas de plátano. «No tengo mucho», dijo, «pero espero que les sirva». Isabela la abrazó con fuerza, agradecida. Vi cómo se formaba un vínculo silencioso entre ambas mujeres, un entendimiento profundo que no necesitaba explicaciones. Quizá porque ambas sabían lo que era luchar por sobrevivir en un mundo que no les daba tregua. Partimos con el sol alto, siguiendo un sendero de tierra que bordeaba las montañas. El calor era intenso, y el aire vibraba con el zumbido de los insectos. Caminamos durante horas, en silencio, atentos a cada ruido, a cada sombra que pudiera delatarnos. Llegamos a un paraje donde el río se ensanchaba, y el agua corría con fuerza. Decidimos descansar allí. Bebimos directamente del cauce, y la frescura nos devolvió fuerzas. Isabela se descalzó y volvió a reír al sentir el agua helada en los pies. Esa risa, tan pura, era un bálsamo en medio de la persecución. Pero la calma duró poco. A lo lejos escuchamos motores. Esta vez no eran campesinos ni comerciantes. El rugido era más potente, más controlado. Nos ocultamos entre los arbustos y vimos pasar 2 camionetas negras levantando polvo. El corazón me golpeaba el pecho con violencia. «Van hacia el pueblo», susurró Isabela, horrorizada. Pensé en Teresa, en su bebé, en el riesgo que había corrido al ayudarnos. El remordimiento me clavó espinas en el pecho. «Tenemos que alejarnos más», dije con urgencia. «Si nos encuentran aquí, ellos pagarán el precio». Reanudamos la marcha, esta vez con mayor rapidez.
El sendero se volvía más empinado, y cada paso era un desafío. Isabela respiraba con dificultad, pero no se detenía. Su fortaleza me sorprendía cada día más. Al caer la tarde encontramos refugio en una vieja construcción de piedra, medio derruida. Parecía haber sido un puesto de vigilancia hacía décadas. Nos acomodamos allí, encendimos una fogata pequeña y compartimos la comida que Teresa nos había dado. Mientras las llamas iluminaban el lugar, Isabela me miró con seriedad. Sé que tarde o temprano nos alcanzarán. Me quedé en silencio, porque negar lo evidente habría sido inútil. Pero cuando lo hagan, continuó ella, quiero que recuerdes algo. No me arrepiento, ni de haber escapado, ni de haberte encontrado. Tomé su mano y la apreté con fuerza. Yo tampoco me arrepiento, Isa. Si pudiera volver atrás, me detendría de nuevo en esa carretera. 1,000 veces. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de gratitud. Se inclinó hacia mí y nos abrazamos. No había palabras suficientes para nombrar lo que sentíamos. Esa noche dormimos poco. El viento soplaba fuerte entre las piedras y parecía traer consigo voces lejanas, como susurros de advertencia. En sueños, escuché el llanto de un bebé. Me desperté sobresaltado, buscando con la mirada. Pero no era el hijo de Isabela, aún no nacido. Era el recuerdo del pequeño en brazos de Teresa, mezclado con mis miedos más profundos. Al amanecer, retomamos el camino. El cielo estaba cubierto de nubes grises que presagiaban lluvia. Avanzamos entre senderos resbaladizos, y la humedad impregnaba la ropa. El aire olía a tierra mojada y a hojas recién cortadas. De pronto, un disparo retumbó en la distancia, luego otro. Y después, silencio. Nos detuvimos en seco. Isabela me miró con pánico. «Es en el pueblo», dijo con voz quebrada. El remordimiento me golpeó de nuevo, más fuerte que nunca. Sabía que aquellos disparos eran consecuencia de nuestra presencia, de la ayuda que Teresa nos había ofrecido. No respondí. La tomé de la mano y la obligué a seguir. No podíamos regresar, aunque el corazón lo exigiera. Era imposible enfrentarse a ellos. Caminamos hasta entrada la tarde, con la lluvia cayendo en ráfagas que empapaban todo a nuestro alrededor. Finalmente encontramos refugio en una cueva profunda. El agua caía desde el techo en finos hilos, y el suelo estaba húmedo, pero al menos nos protegía de la tormenta. Encendí una fogata con dificultad, y el calor fue un alivio inmediato. Isabela se acurrucó junto a mí, temblando. Su cabello estaba pegado a la frente, y sus labios tenían un tono pálido. «¿Y si no lo logramos?», murmuró, casi inaudible. La miré fijamente. Mi voz salió firme, aunque por dentro la duda me devoraba. «Lo lograremos, porque no estamos solos, porque ya no eres una sombra escondida. El mundo sabe quién eres, Isa, y esa verdad no pueden borrarla ni con balas». Ella me abrazó con fuerza, como si esas palabras fueran el único refugio posible. La tormenta rugió toda la noche. El agua golpeaba la entrada de la cueva como un tambor incesante. Afuera, el bosque se agitaba bajo la furia del viento. Dentro, en medio de la penumbra y el miedo, encontramos consuelo en nuestra unión. Cuando al fin amaneció, la lluvia había cesado. El aire estaba limpio, y las montañas resplandecían bajo un sol tímido. Nos preparamos para continuar. Sabíamos que cada día era una batalla, y que la guerra aún estaba lejos de terminar. Pero mientras caminábamos, sentí algo nuevo. No era esperanza exactamente, ni tampoco resignación. Era una certeza más honda. Pase lo que pase, ya no volveríamos atrás. El estruendo de la tormenta había quedado atrás, pero lo que llegó con el amanecer fue aún más aterrador. El silencio. No el silencio natural de las montañas, lleno de pájaros, de agua corriendo y viento entre las ramas. Era un silencio pesado, sofocante, el tipo de silencio que anuncia peligro. Cada paso sobre el sendero húmedo crujía demasiado fuerte. Cada rama rota parecía un delator. Isabela lo sintió también. Caminaba tomada de mi mano, pero su cuerpo estaba tenso, como una cuerda a punto de romperse. Había en sus ojos una alerta nueva, un brillo de animal acorralado que presiente la trampa antes de verla. Avanzamos bordeando la ladera, hasta que descubrimos algo que nos heló la sangre. En la tierra húmeda había huellas recientes, profundas,
marcadas por botas pesadas. No eran de campesinos. El barro todavía brillaba, señal de que habían pasado hacía apenas minutos. Me agaché a examinarlas. El corazón me golpeaba con violencia. «Nos siguen de cerca», murmuré. Isabela apretó mi brazo con fuerza. No había tiempo para discutir. Decidimos abandonar el sendero y trepar hacia un peñasco cubierto de maleza. El ascenso era duro. Las piedras resbalaban. Las ramas arañaban la piel. El aire se volvía más escaso. Ella jadeaba, pero no se detenía. La vi morderse los labios hasta sangrar, luchando contra el cansancio, protegiendo con una mano instintiva el abultado vientre. Llegamos hasta una cornisa estrecha que daba vista al valle. Desde allí, lo vimos. 4 hombres armados avanzaban por el sendero que habíamos dejado atrás. Caminaban seguros, revisando cada rincón, hablando entre ellos en voces bajas. Reconocí el logotipo bordado en sus chalecos. Era el emblema de los Serrano, una serpiente enroscada en una daga. Isabela contuvo el aliento. Yo la rodeé con un brazo, obligándola a agacharse. Permanecimos ocultos entre las rocas, sin movernos. Los hombres pasaron por debajo, demasiado cerca. Uno de ellos levantó la vista un instante y su mirada recorrió la cornisa. Sentí que el corazón se me detenía, pero el hombre siguió caminando. Esperamos hasta que se perdieron en la curva del valle. Entonces nos dejamos caer contra las piedras, temblando de alivio. «No podemos seguir así», susurró Isabela, con lágrimas en los ojos. «Cada día es peor. Cada día estamos más cerca de la verdad». La interrumpí con voz firme. «Eso es lo que duele. La verdad los está desgarrando, Isa, y por eso nos persiguen con tanta rabia». Ella me miró en silencio, como si mis palabras fueran la única madera que la mantenía a flote en ese mar de miedo. Seguimos avanzando por la cornisa hasta encontrar un paso estrecho entre las rocas. El terreno se abría hacia un bosque denso, con árboles retorcidos y un río que serpenteaba en el fondo. Decidimos descender hasta el agua para seguir la corriente y despistar las huellas. El descenso fue lento y agotador. El barro nos hacía resbalar, y varias veces tuve que sostener a Isabela para evitar que cayera. Cuando al fin alcanzamos la orilla del río, el sol estaba en lo alto y el calor volvía insoportable. Bebimos agua con desesperación, y luego caminamos río abajo, dejando que la corriente borrara nuestras pisadas. El bosque era espeso, húmedo, lleno de mosquitos, pero también nos ofrecía sombra y un respiro. Nos detuvimos bajo un árbol caído, y allí compartimos un poco del pan que Teresa nos había dado. Isabela comía despacio, con la mirada perdida. «Pienso en mi madre», dijo de pronto, rompiendo el silencio. «Ella siempre decía que la verdad es como el agua. Tarde o temprano encuentra por dónde salir». Su voz se quebró. «¿Crees que lo que hice valdrá la pena?». La tomé de la mano, apretándola. «Ya valió la pena, Isa, porque aunque mañana nos atrapen, aunque mañana nos callen, tu voz ya salió al mundo. Y no hay bala que pueda matar a la verdad». Ella bajó la cabeza, sollozando en silencio. La abracé contra mi pecho, dejando que sus lágrimas empaparan mi camisa. El descanso duró poco. Un ruido metálico nos sobresaltó, el chasquido de un cargador siendo colocado en un arma. Me puse de pie de un salto. Entre los árboles, a menos de 20 metros, apareció un hombre armado. Llevaba el mismo chaleco con el emblema de la serpiente y la daga. Su mirada se cruzó con la mía, y por un instante el tiempo se detuvo. Corrimos. El bosque se llenó de gritos y disparos. Las balas cortaban las ramas, levantaban astillas a nuestro alrededor. Isabela jadeaba, corriendo a mi lado, sujetando su vientre con una mano. Yo la jalaba con la otra, buscando desesperadamente una salida. Llegamos hasta un claro donde el río formaba una cascada. El agua caía con fuerza, golpeando contra las rocas. No había salida, salvo el salto. Nos miramos, jadeando, con el miedo en los ojos. «Confía en mí», le dije, y sin esperar respuesta la tomé entre mis brazos y saltamos. El impacto del agua fue brutal. Sentí como el frío me atravesaba los huesos, como la corriente me arrastraba con violencia. Apreté a Isabela contra mí, luchando por mantenernos a flote. Nadamos como pudimos hasta alcanzar la orilla, golpeados, tosiendo agua, pero vivos. Nos escondimos entre las piedras, empapados, mientras los hombres llegaban al borde de la cascada. No se atrevieron a saltar.
Los escuchamos gritar maldiciones, disparar al aire. Después, silencio. Isabela temblaba en mis brazos, con los labios morados por el frío. La abracé con fuerza, frotando su espalda, hasta que poco a poco recuperó el calor. «Estamos vivos», susurré, más para mí que para ella. «Todavía estamos vivos». Cuando el sol comenzó a caer, encontramos refugio en una choza abandonada cerca del río. El techo estaba medio derrumbado, pero las paredes aún nos protegían del viento. Encendí una fogata con ramas secas, y el calor devolvió color a las mejillas de Isabela. Nos sentamos juntos, mirando las llamas. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y murmuró: «Cada día siento más a este niño. Se mueve. Es como si supiera que estamos luchando por él». Sonreí, a pesar del cansancio y el miedo. Él es nuestra razón, y mientras tengamos razón, nadie podrá vencernos. El fuego crepitaba, iluminando nuestros rostros. Afuera, la selva vibraba con el canto de los grillos y el murmullo del río. Era un respiro breve, un instante robado al monstruo que nos perseguía. Pero en medio de ese instante comprendí algo. No solo huíamos, también estábamos construyendo algo nuevo. El amanecer nos sorprendió aún dentro de la choza abandonada, con el olor a humo impregnado en la ropa y las manos entrelazadas como si el contacto fuera el único escudo contra la amenaza del mundo. Afuera, la selva despertaba lentamente. Pájaros que alzaban su canto, insectos que zumbaban incansables, el murmullo constante del río corriendo hacia lugares que no conocíamos. Isabela abrió los ojos despacio. Su cabello aún estaba húmedo por la caída de la cascada del día anterior, y en su rostro se mezclaban cansancio y una serenidad extraña. Acarició su vientre con un gesto instintivo, como si buscara recordarle a ese ser que aún latía dentro de ella que seguía en pie, que no se rendiría. «Soñé con mi madre», me dijo en voz baja, apenas un susurro. Me incorporé lentamente, atento a cada palabra. Soñé que me peinaba, como cuando era niña, y me decía que no tuviera miedo, que los caminos duros también llevan a casa. La voz se le quebró al pronunciar casa. La abracé en silencio, sabiendo que no había palabras capaces de llenar ese vacío. Pasamos gran parte de la mañana ocultos, esperando a que el peligro se disipara. No escuchamos disparos ni voces, lo cual era un alivio engañoso. Sabíamos que los hombres del clan serrano no se rendirían, solo reacomodarían sus pasos para volver a buscarnos. Al mediodía decidimos movernos río abajo. El sol caía con fuerza y el calor se hacía insoportable. La selva parecía cerrarse sobre nosotros, con su humedad pegajosa y sus aromas a tierra mojada, resina y hojas podridas. Cada crujido en el follaje nos obligaba a detenernos, atentos, como animales en fuga. Tras varias horas de marcha, el paisaje cambió. La espesura se abrió poco a poco, y frente a nosotros apareció un camino de tierra por donde circulaban carros y motocicletas. Era la primera señal de civilización en días. Nos ocultamos entre los arbustos, observando. El tránsito era escaso, apenas un par de vehículos que levantaban nubes de polvo. Isabela me tomó del brazo. «Debemos arriesgarnos. Necesitamos llegar a una ciudad». Asentí, aunque el miedo me atenazaba el estómago. Caminar por ese camino era ponernos en evidencia, pero también era la única forma de acercarnos a la siguiente etapa de nuestra huida. Avanzamos hasta encontrar un poblado pequeño, de casas bajas y calles de tierra. Había niños jugando con pelotas desinfladas, mujeres cargando cántaros y hombres en bicicletas. Todo parecía ajeno al caos que nosotros arrastrábamos. Nos acercamos a una tienda y compramos agua y pan. El tendero, un hombre de bigote espeso, nos observó con curiosidad, pero no hizo preguntas. Isabela escondía el rostro bajo un sombrero de palma que había conseguido en el camino, y yo intentaba parecer un viajero más, aunque en el fondo sabía que nuestras miradas nerviosas nos delataban. Esa noche nos alojamos en un cuarto de huéspedes encima de la tienda. Era un espacio reducido, con paredes encaladas y una cama de hierro que chirriaba al más mínimo movimiento. No era cómodo, pero al menos nos daba techo. Encendimos una pequeña lámpara de petróleo y nos sentamos en la cama. Isabela sacó de su mochila la libreta negra donde había escrito fragmentos de su historia, notas que después entregaría a Catalina. «Quiero seguir escribiendo», me dijo, y la determinación en su voz me conmovió. «Quiero que quede constancia,
aunque nunca llegue a publicarse todo. Quiero que nuestro hijo sepa la verdad, aunque nadie más la quiera escuchar. La observé mientras escribía, con el ceño fruncido, la mano firme, como si cada palabra que trazaba fuera un acto de resistencia. Había en ella una fuerza que ya no provenía solo de la necesidad de escapar, sino de la voluntad de construir algo nuevo. Me quedé dormido viéndola escribir. Desperté con la noticia que cambiaría todo. En la mañana, mientras desayunábamos en la tienda, un televisor viejo transmitía las noticias nacionales. El locutor, con voz solemne, anunciaba la muerte de don Fermín Serrano, el patriarca del clan, padre de Isabela. Según el reporte, había sufrido un infarto fulminante en su hacienda. El café se me atragantó en la garganta. Miré a Isabela. Su rostro estaba inmóvil, como si hubiera escuchado palabras en un idioma desconocido. ¿Lo oíste bien?, pregunté, incrédulo. Ella asintió lentamente, pero no dijo nada. Durante horas guardó silencio. Caminamos sin rumbo por el poblado, entre calles polvorientas y murmullos de la gente. Yo la observaba, esperando alguna reacción. Lágrimas, alivio, rabia. Pero lo único que había en su rostro era vacío. Finalmente, al caer la tarde, habló. No siento nada. Ni odio, ni amor, ni siquiera alivio. Es como si me hubieran quitado un peso que no sabía que cargaba, pero al mismo tiempo, como si ese peso hubiera dejado un hueco imposible de llenar. Nos sentamos en una banca frente a la plaza del pueblo. Los niños jugaban alrededor, ajenos al torbellino de nuestra conversación. Ella sacó su pasaporte de la mochila y lo sostuvo entre sus manos. «Este apellido ya no significa nada», dijo con firmeza. Antes de que pudiera detenerla, encendió un fósforo y acercó la llama al pasaporte. El fuego devoró lentamente las páginas, consumiendo las letras doradas que alguna vez fueron símbolo de poder. Lo dejó caer en una lata vacía, y las cenizas volaron con el viento. La miré en silencio. Ese gesto era más que un acto simbólico. Era una renuncia definitiva, un punto sin retorno. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora soy solo Isabela. Nada más. Pasamos esa noche en el cuarto de huéspedes, con el eco del fuego aún ardiendo en nuestra memoria. El peso del apellido Serrano había muerto junto con su patriarca, pero la amenaza no desaparecía. Los hijos, los socios, los hombres armados seguían vivos, y no se detendrían hasta vengar lo que consideraban una humillación. En los días siguientes, avanzamos hacia el norte con ayuda de pequeños transportistas y campesinos solidarios. Algunos nos reconocían y asentían en silencio. Otros fingían no saber nada. Había en sus miradas una mezcla de miedo y respeto. Finalmente llegamos a Hermosillo, donde Catalina nos esperaba. Su oficina, abarrotada de papeles, era ahora un centro de movimiento. Periodistas entrando y saliendo, llamadas telefónicas constantes, correos impresos amontonados sobre el escritorio. «El país está dividido», nos dijo con seriedad. «Hay quienes te ven como una heroína y quienes te acusan de traidora. La muerte de tu padre ha encendido la chispa. Algunos creen que tú lo mataste de disgusto, otros dicen que eres la voz que necesitaban». Isabela la escuchaba en silencio, sin alterarse. «No quiero ser símbolo de nada», respondió al fin. «Solo quiero vivir en paz». Catalina suspiró, como quien entiende pero no puede detener el curso de los acontecimientos. La paz es difícil cuando has tocado al monstruo, pero no imposible. Fue entonces cuando Catalina nos habló de un proyecto, un documental titulado Lo que decidí ser. Quería contar la historia de Isabela, pero no desde el morbo del escándalo, sino desde la fuerza de una mujer que eligió la libertad a pesar de todo. Isabela dudó. No quería volver a exponerse, pero después de varias conversaciones aceptó con una condición. No quiero que se hable de mí como víctima. Quiero que se hable de sobrevivientes. De las mujeres que, como yo, han escapado, han resistido. Catalina sonrió con admiración. Así será. Las semanas siguientes fueron intensas. Grabaciones, entrevistas, recorridos por los lugares que habían marcado la vida de Isabela. Revivir esos recuerdos era doloroso, pero también sanador. Poco a poco, la sombra del miedo se transformaba en un relato de dignidad. El documental comenzó a circular en festivales independientes. La reacción fue abrumadora. Mujeres de diferentes rincones del país se acercaban para agradecerle, para decirle que su voz las había inspirado a levantarse,
a no ceder. Y en medio de todo eso, nuestro vínculo crecía. Cada noche, al regresar al pequeño cuarto donde vivíamos, Isabela y yo compartíamos silencios cargados de ternura, abrazos que decían más que cualquier palabra. Soñábamos con un hogar, con un espacio donde el ruido del mundo no nos alcanzara. Un hogar sencillo, con bugambilias en la entrada y risas de niño corriendo por los pasillos. La guerra contra el clan serrano seguía activa, pero por primera vez vislumbrábamos la posibilidad de un futuro que no fuera solo huida. La primera vez que lo dijo fue como un suspiro perdido en la penumbra, pero esas palabras quedaron grabadas en mi piel. Hoy siento que tengo un hogar. No lo pronunció con solemnidad ni buscando una respuesta. Lo dijo mientras acariciaba las flores violetas de la bugambilia recién plantada en la entrada de nuestra pequeña casa en Tucson. Sus dedos estaban manchados de tierra, sus uñas cortas y ásperas de tanto trabajar, pero en esa caricia había más ternura que en cualquier promesa. Yo la observé desde la puerta, con la pala aún en la mano. Me quedé quieto, con un nudo en la garganta, porque comprendí que lo que Isabela estaba diciendo no era literal, no hablaba de paredes, ni de techos. Hablaba de algo mucho más profundo, de un refugio invisible que habíamos construido juntos después de tanto dolor y huida. El aire olía a tierra húmeda y a esperanza. El sol caía lento sobre el vecindario tranquilo, y por primera vez en mucho tiempo, el miedo no dominaba nuestros pasos. Isabela se levantó, sacudiéndose las manos. Su vientre ya era evidente bajo la blusa suelta, y cada movimiento parecía medido para proteger al pequeño ser que crecía en ella. Me sonrió cansada, pero luminosa. «Plantemos otra», me pidió, señalando la maceta vacía junto al muro. Clavé la pala en la tierra, sintiendo el crujido de las piedras al romperse, y pensé en lo simbólico del gesto. Cavar un hueco, plantar raíces, dejar que algo nuevo creciera donde antes solo hubo huida. Esa noche cenamos pan recién horneado y sopa de verduras que ella misma preparó. El aroma llenaba la cocina modesta, y el sonido de las cucharas contra los platos era el único ruido que acompañaba la calma. Después, mientras recogía la mesa, me sorprendió con un regalo. «Toma», me dijo, extendiéndome un cuaderno azul, de tapas duras y hojas llenas de escritura. Lo recibí con cuidado, como si fuera algo frágil. «¿Qué es?» «Mi historia», respondió con voz baja. «No toda, pero sí lo más importante. Lo que nunca quiero que se pierda». Abrí el cuaderno. Su letra, pequeña y ordenada, llenaba página tras página. Relatos de su infancia, de la opresión de su padre, del miedo en la hacienda, descripciones de la boda forzada, de la fuga desesperada, de los días ocultándose en las montañas. Y, entre todo eso, un párrafo que me hizo contener el aliento. Todo cambió cuando un hombre detuvo su camión en medio del desierto. No sabía quién era ni a dónde iba, pero en sus ojos encontré algo que no había visto nunca: libertad. Desde entonces supe que el destino ya estaba escrito, y que mi vida nunca volvería a ser la misma. Cerré el cuaderno con las manos temblorosas. No pude evitar que las lágrimas me nublaran la vista. Isabela me miraba en silencio, esperando mi reacción. Me levanté, rodeé la mesa y la abracé con fuerza. «Gracias», fue lo único que pude decir, con la voz quebrada. Ella sonrió, apoyando la cabeza en mi pecho. «No me agradezcas a mí, agradece al destino que te puso en mi camino». Esa noche leí el cuaderno entero, de principio a fin, mientras ella dormía. Cada palabra era un latido, cada frase un recordatorio de todo lo que habíamos sobrevivido. Cuando terminé, lo cerré con cuidado y lo guardé en la mesita de noche, como quien guarda un tesoro. Al día siguiente retomamos nuestras rutinas en Tucson. Yo trabajaba en un restaurante como ayudante de cocina, lavando platos y aprendiendo poco a poco a preparar los guisos de la dueña, doña Maritza, una mujer severa pero bondadosa. El olor a cebolla frita, ajo y especias se me quedó impregnado en la piel, y aunque el trabajo era duro, me sentía útil, necesario. Isabela, por su parte, colaboraba en un centro de apoyo a migrantes. Allí escuchaba historias de mujeres y niños que habían cruzado la frontera con nada más que miedo en la espalda y esperanza en el corazón. Ella los recibía con una sonrisa, con palabras de aliento, con la paciencia de quien sabía exactamente lo que era huir. Por las noches, cuando regresábamos a casa,
Compartíamos lo vivido. Yo le contaba sobre el bullicio de la cocina, las recetas nuevas que intentaba aprender. Ella me relataba las lágrimas y los abrazos de las mujeres en el refugio, y entre ambos relatos, la vida comenzaba a tejerse de nuevo, con hilos sencillos pero firmes. Un día, mientras caminábamos por el vecindario, Isabela se detuvo frente a una escuela primaria. A través de la reja vimos a niños corriendo, gritando, persiguiéndose en juegos interminables. Ella apoyó una mano en su vientre y sus ojos se llenaron de brillo. ¿Te imaginas?, susurró. Algún día será nuestro hijo el que corra así, libre, sin miedo. Yo no respondí, solo la abracé, y en ese gesto le prometí que haría todo lo posible para que esas palabras se hicieran realidad. Las semanas pasaron. La barriga de Isabela creció, y con ella, nuestro anhelo. Plantamos más bugambilias en el jardín, hasta que la entrada de la casa se llenó de flores violetas que trepaban por las paredes como una celebración silenciosa de nuestra nueva vida. Pero no todo era calma. El eco del pasado seguía rondándonos. Algunas noches recibíamos llamadas anónimas, silencios al otro lado de la línea, respiraciones contenidas. En ocasiones, alguien dejaba periódicos en la puerta con titulares sobre el clan Serrano, como un recordatorio de que la amenaza seguía latente. A pesar de eso, aprendimos a no vivir en función del miedo. Catalina nos escribía cartas desde Hermosillo, contándonos sobre el impacto del documental. Nos hablaba de mujeres que se inspiraban en la historia de Isabela, de comunidades que comenzaban a alzar la voz contra la opresión. Una noche, al leer una de esas cartas en voz alta, Isabela me miró con lágrimas en los ojos. No huimos en vano, Tomás. ¿Te das cuenta? Nuestra huida se convirtió en algo más grande de lo que imaginamos. Yo asentí, aunque en el fondo seguía temiendo que ese mismo eco nos pusiera en la mira de nuevo. El día que nació nuestro hijo fue como el amanecer después de la tormenta más larga. El parto fue difícil. Isabela sudaba y gemía de dolor en la pequeña clínica del barrio. Yo le sostenía la mano con fuerza, sintiendo cómo cada apretón era un grito contenido, una batalla librada con el cuerpo. Pasaron horas interminables, hasta que un llanto agudo llenó la sala. Lo colocaron en brazos de Isabela, envuelto en una manta. Sus ojos estaban cerrados, su piel enrojecida, sus manitas agitándose con torpeza. Ella lo miró como si el mundo entero se redujera a ese instante. «Nuestro hijo», susurró, con la voz quebrada de emoción. «Libre, Tomás. Nació libre». Yo no pude contener las lágrimas. Lo acaricié con torpeza, temiendo romperlo, y sentí que todo lo vivido, las persecuciones, los disparos, el hambre, la huida, había tenido sentido solo por ese momento. Le pusimos por nombre Emiliano. Esa noche, de regreso en casa, Isabela lo acunaba mientras yo cerraba la ventana. Afuera, las bugambilias se mecían suavemente con el viento. Pensé en todo lo que habíamos perdido, pero también en lo que habíamos ganado. La vida no nos debía nada, pero aún así, nos estaba dando una segunda oportunidad, y yo estaba dispuesto a protegerla con todo lo que tuviera. La primera carcajada de Emiliano fue como un trueno en medio de un cielo despejado. Un sonido pequeño, breve, pero tan poderoso que pareció reventar todas las sombras acumuladas en nuestra historia. Isabela lloró al escucharlo, lo abrazó contra su pecho y repitió una y otra vez que aquel niño era la prueba de que habían vencido. Yo lo observaba en silencio, con el corazón rebosado de algo que apenas podía nombrar: orgullo, ternura, miedo y, sobre todo, gratitud. Los días se llenaron de rutinas nuevas: pañales, biberones, desvelos. El llanto de Emiliano rompía la calma de la casa a cualquier hora, pero en lugar de desesperarnos, nos recordaba que estábamos vivos, que habíamos sembrado una semilla de futuro. La bugambilia seguía creciendo en la entrada, ahora acompañada por otras macetas que Isabela cuidaba con devoción, como si en cada flor quisiera dejarle un testimonio de belleza a nuestro hijo. Pasaron 5 años, 5 años que parecieron un suspiro, aunque dentro de ellos cabían cientos de batallas pequeñas, enfermedades pasajeras, noches de insomnio, trabajos duros y los miedos persistentes de ser descubiertos. Pero también hubo risas, cumpleaños celebrados con pasteles improvisados, tardes de juegos en el parque, fotografías pegadas en las paredes de la sala.
Una mañana, mientras Emiliano corría en el jardín con un avión de papel, Isabela se acercó a mí con una sonrisa. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó, aunque no buscaba respuesta. Lo recordé al instante. 5 años desde aquella carretera donde la vi aparecer, vestida de novia, pidiéndome un escape que cambiaría nuestras vidas para siempre. 5 años, murmuré, como si pronunciarlo en voz alta lo volviera más real. Nos quedamos de pie, observando a nuestro hijo, y el silencio fue un tributo a todo lo que habíamos dejado atrás. Esa tarde viajamos a Nuevo León. Catalina nos había invitado a participar en una conferencia universitaria sobre derechos humanos. Dudé en aceptar, temiendo exponernos de nuevo, pero Isabela fue firme. No podemos vivir escondidos siempre, Tomás. No si queremos que Emiliano aprenda a caminar sin miedo. La universidad estaba abarrotada. Estudiantes, profesores, periodistas. Cuando Isabela subió al escenario, el murmullo se apagó. Yo la vi respirar hondo antes de tomar el micrófono, y en ese instante comprendí que seguía siendo la misma mujer que una vez me pidió huir, pero también era otra, más fuerte, más consciente de su voz. He venido a contarles que lo más revolucionario que podemos hacer, dijo con la voz clara y firme, es no mirar hacia otro lado. Relató su historia sin adornos, sin dramatismos innecesarios. Habló de la huida, de las amenazas, del miedo que la acompañó como una sombra durante años. Pero también habló de la esperanza, de la posibilidad de reconstruir la vida desde las ruinas, de la fuerza de quienes deciden no rendirse. Las palabras resonaban en el auditorio como golpes de martillo. Vi a los estudiantes tomar notas febrilmente, a los profesores asentir con seriedad, a algunas mujeres secarse discretamente las lágrimas. Al terminar, hubo un silencio profundo, y luego un aplauso ensordecedor que se prolongó por minutos. Isabela bajó del escenario con el rostro encendido, y yo la abracé con todo el orgullo que podía contener. «Hablaste con el corazón», le susurré. Ella sonrió, con los ojos húmedos. Era la única forma. Catalina se acercó después, emocionada. «No sabes lo que lograste hoy. Encendiste algo que ya no podrá apagarse». Volvimos a Tucson esa noche, agotados pero llenos de una energía nueva. Emiliano dormía en mis brazos mientras el autobús avanzaba por la carretera oscura. Yo lo miraba y pensaba en todo lo que aún nos esperaba, en el largo camino que todavía había que recorrer. Los meses siguientes confirmaron lo que habíamos sentido en esa conferencia. Isabela ya no era solo una sobreviviente, era una voz que inspiraba. La invitaban a charlas, encuentros comunitarios, programas de radio. Al principio aceptaba con timidez, temiendo exponerse demasiado, pero poco a poco comprendió que cada palabra suya era un bálsamo para alguien más. Yo la acompañaba siempre, en silencio, siendo su sostén. No necesitaba protagonismo. Bastaba con verla de pie, erguida frente a quienes la escuchaban, para sentir que todo lo que habíamos vivido cobraba sentido. Aún así, el miedo nunca desapareció del todo. Había noches en que despertábamos sobresaltados por ruidos en la calle, seguros de que alguien nos vigilaba. Había llamadas extrañas, rostros desconocidos que parecían seguirnos en los mercados, pero en lugar de dejarnos paralizar, aprendimos a vivir con esa amenaza como quien convive con una sombra inevitable. El tiempo siguió corriendo. Emiliano creció entre libros, juegos y conversaciones que a veces no entendía del todo pero que intuía importantes. Una tarde se sentó en mi regazo y me preguntó por qué su mamá hablaba tanto de valentía. «Porque ser valiente», le respondí acariciándole el cabello. «No es no tener miedo, hijo. Es seguir adelante a pesar de tenerlo». Él me miró con seriedad, como si esas palabras fueran un secreto que debía guardar para siempre. Y supe que, aunque el pasado nunca dejaría de existir, el futuro nos pertenecía. El disparo no se escuchó en la calle, ni en una emboscada, ni en el monte. Retumbó en el interior de la casa, seco y brutal, desgarrando el aire como un trueno inesperado. El sonido quebró la calma de la noche y me arrancó de un sueño ligero. Emiliano gritó desde su cuarto, y mi corazón se detuvo un instante antes de lanzarse en un galope desenfrenado. «¡Isabela!». Su nombre se me escapó en un alarido. Corrí hacia la sala. El olor a pólvora impregnaba el aire. En el suelo, junto a la mesa, un cuerpo se revolvía en espasmos. Un hombre, desconocido, con la mirada desencajada y un arma todavía humeante entre los dedos.
Frente a él, con la respiración entrecortada, estaba Isabela, sosteniendo otra pistola con ambas manos. Sus ojos, abiertos de par en par, parecían incapaces de comprender lo que acababa de hacer. El silencio posterior fue más atroz que el estruendo. Me acerqué de golpe, le quité el arma de las manos y la abracé antes de que se derrumbara. Emiliano lloraba en la puerta de su cuarto, paralizado por el miedo. Lo jalé hacia mí, escondiéndolo contra mi pecho, y con la otra mano acaricié el cabello húmedo de Isabela. Nos encontraron, dije, apenas un murmullo. Ella asintió sin mirarme, temblando, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. No había tiempo para preguntas. Revisé al hombre. Estaba muerto. Su rostro me era desconocido, pero el tatuaje en el cuello lo delataba. Una serpiente enroscada en una daga. Los Serrano. Sentí cómo la sangre me hervía de rabia y miedo. Habíamos construido un refugio, una vida nueva, un hogar lleno de flores y risas. Y aún así, la sombra del pasado había logrado abrirse camino hasta nuestra puerta. Esa misma madrugada recogimos lo poco que podíamos cargar. Ropa, documentos, el cuaderno azul de Isabela, unas fotos de Emiliano. El resto quedó atrás, junto con el cuerpo del intruso. No podíamos arriesgarnos a llamar a la policía. Tarde o temprano, ellos mismos estarían infiltrados. Nos fuimos antes del amanecer, con Emiliano dormido en brazos, cubierto por una manta para protegerlo del frío. Dejamos atrás la casa, las bugambilias, todo lo que habíamos sembrado. Cada paso era como arrancar un pedazo de piel. Isabela caminaba en silencio, con el rostro endurecido. Ya no lloraba. Solo tenía la mirada fija hacia adelante, como si en ese instante hubiera decidido que no permitiría más retrocesos. Viajamos en autobuses viejos, cruzamos pueblos polvorientos, nos ocultamos en cuartos de paso. Cada vez que Emiliano preguntaba a dónde íbamos, Isabela le acariciaba la cabeza y le decía, «A donde el sol sea más grande, hijo». Yo sabía que ella intentaba mantener viva la ilusión, protegerlo de la verdad, pero cada kilómetro recorrido era la confirmación de lo inevitable. La persecución no terminaría jamás. Una tarde, mientras descansábamos en una posada de carretera, Isabela me tomó la mano. Sus ojos estaban cansados, pero en ellos brillaba una determinación que me estremeció. No quiero que Emiliano crezca escondiéndose. No quiero que viva con miedo como yo viví. ¿Qué propones?, pregunté, aunque la respuesta me daba miedo. Ella respiró hondo. Debemos enfrentar esto, no huir más. Me quedé en silencio, con el corazón golpeando en el pecho. Sabía que sus palabras tenían razón, pero también sabía lo que significaban. Poner nuestras vidas en riesgo definitivo. Los días siguientes se convirtieron en preparativos silenciosos. Catalina nos contactó a través de un intermediario. Nos propuso dar un paso arriesgado, presentar pruebas directas contra los Serrano en un tribunal internacional. Teníamos el testimonio de Isabela, las grabaciones del documental, documentos que Catalina había reunido con paciencia. La decisión no se tomó de inmediato. Pasamos noches enteras discutiendo, llorando, planeando. Al final, la certeza se impuso. No queríamos que Emiliano heredara un miedo que lo condenara desde la cuna. El viaje a Washington fue clandestino. Una organización nos brindó apoyo, ocultándonos en casas seguras, trasladándonos de noche. Emiliano, con apenas 6 años, pensaba que todo era una aventura. «¿A dónde vamos ahora, papá?», preguntaba, con una inocencia que me destrozaba. Cuando al fin llegamos a la ciudad, nos alojaron en un apartamento pequeño. Isabela se pasaba las horas revisando sus notas, repasando los detalles de su testimonio. Yo la miraba en silencio, admirando su fuerza. Había dejado de ser la muchacha temerosa que me pidió huir. Ahora era una mujer que había decidido desafiar a un imperio. El día de la audiencia, Isabela se vistió con un traje sencillo, sin adornos, sin maquillaje. Se miró al espejo largo rato antes de salir. «Hoy no hablo solo por mí», me dijo. «Hablo por todas». Tomé su mano y la besé. «No estás sola, Isa. Nunca lo estarás». El tribunal estaba abarrotado. Periodistas, activistas, diplomáticos. Cuando Isabela subió al estrado, el murmullo cesó. Su voz, al inicio temblorosa, fue ganando firmeza a medida que relataba cada fragmento de su historia. Habló de su infancia bajo la tiranía de su padre, de la boda forzada,
de la huida desesperada, de la persecución implacable. Nombró a los muertos, nombró a los desaparecidos, nombró los negocios sucios, los sobornos, los crímenes. Cada palabra era un golpe que resquebrajaba el muro de impunidad que los Serrano habían levantado durante décadas. Yo la escuchaba con el corazón desgarrado y al mismo tiempo con un orgullo inmenso. Ella no titubeó, no se quebró, no pidió piedad. Era la voz de todas las que nunca pudieron hablar. Al terminar, el silencio fue absoluto. Después, estallaron los aplausos. Pero yo sabía que aquello no era un final. Era apenas el inicio de una guerra distinta. Una guerra de verdades contra balas, de testimonios contra amenazas. Esa noche, en el pequeño apartamento, Isabela se derrumbó en mis brazos. Lloró como no lo había hecho en años. Lo dije todo, Tomás. Ya no queda nada dentro. Y eso es lo que te hace libre. Le respondí, acariciando su rostro. Emiliano dormía en la cama, ajeno al peso histórico de lo que su madre había hecho. Lo miré, con su cabello revuelto y su respiración tranquila, y supe que algún día entendería que había nacido en medio de una tormenta, pero que gracias a ella aprendería a caminar bajo el sol.